Segundo bloque de 24 Córdoba, como les dijimos, vamos a hablar con el doctor Roberto Nájera, quien es asesor letrado de la Comisión de Jubilados del SUBEM. Nájera, muchas gracias por venir. La Bien, verdad. muchas gracias a ustedes. Segunda vez que está por aquí, por este estudio. Así es. Por Así 24 es. Córdoba, así que bueno. La otra vez hablamos del ente. Así es. Bueno, ahora vamos a hablar puntualmente de este fallo de la Corte que, a ver, leía las primeras declaraciones y en la mayoría de las declaraciones que veo por allí, salvo algún que otro dirigente gremial, pero las mayorías están criticando este fallo de la Corte que decide que solamente las organizaciones gremiales con personería o inscripción pueden realizar huelgas. Lo invito a ver, antes de empezar la charla, lo que hablábamos hoy, la nota que le hacían nuestros compañeros al doctor en Derecho Laboral, César Arce, quien nos ilustraba un poco sobre este fallo de la Corte y lo que implica. La vemos y después hablamos con el doctor Nájera. Por un lado, fortalece a la entidad sindical, a las expresiones orgánicas de las huelgas, y esto también fortalece a la negociación colectiva, por lo que ha sido visto con beneplácito por parte de los sindicatos. Lo desfavorable es la aplicación restrictiva, la interpretación restrictiva del ejercicio del derecho de huelga, que deja sin cobertura jurídica, o al menos una incertidumbre, a los contingentes de trabajadores que realicen huelgas o medidas de acción directa sin contar con el aval, con la aprobación de los sindicatos y sus instancias orgánicas. Doctor, ¿no queda explicitado en este fallo cuando hablan de cuestiones orgánicas si se refieren a la comisión directiva o, por ejemplo, un cuerpo de delegados? Es posible interpretar, pero no lo dice el fallo, de que una instancia como puede ser un cuerpo de delegados, una comisión interna o delegados puedan disponer la huelga en el marco de su organicidad. Aquellas personas que no están sindicalizadas o que están en una actividad que todavía no tiene precisamente esta cuestión normalizada, ¿quedan desprotegidas ante la ley? Claro que sí. O sea, si se aplica estrictamente el criterio del fallo, un trabajador no podrían realizar una huelga si no cuentan con el aval, con la aprobación, con la titularidad de la disposición de un sindicato. Y esto deja muchísimos contingentes fuera de protección. La huelga, como derecho fundamental, fundamentalísimo en realidad, porque es protector y generador de otros derechos dentro del ámbito del derecho del trabajo, no es precisamente una categoría jurídica estricta. La Corte entiende que esta palabra gremio debe identificarse como sindicato, y eso es obviamente una explicación muy particular que no fue la de los convencionales constituyentes del año 57, ni es estrictamente la de instrumentos internacionales que rigen en nuestro país y tienen componente y tienen fuerza constitucional y que indican una mayor amplitud del ejercicio de la huelga, no solo a los sindicatos, a los señores sindicales, sino a los trabajadores y a los colectivos de trabajadores. Bueno, ahí veíamos al doctor en Derecho César Arce. Explicamos un poquito, Nájera, por qué fue este caso. Esto fue un trabajador del correo despedido, ¿por qué? Por hacer asambleas. Así es. Organizaba asambleas en el correo, fue despedido. Había fallos que le daban la razón, me decía usted. Claro, en primera y segunda instancia tuvo fallo de primera instancia y de Cámara favorable. Y va a la Corte y la Corte decide lo contrario. ¿Qué opinión tiene usted? Bueno, coincido, yo le diría, total y absolutamente con lo que acaba de decir el doctor Arce. Sino que yo lo enfocaba desde otro punto de vista, pero para llegar a la misma conclusión. Me parece que el fallo de la Corte, en primer lugar, se inscribe dentro de una serie de políticas cuyas señales parten del Ejecutivo. La más notable, la más reciente, fue el veto a la ley antidespido. De antidespidos. Claro, si vos, presidente de la Nación, decís, señores, yo no voy esto lo veto porque no voy a admitir una ley que impida los despidos de trabajadores, lo que le está diciendo a los empleadores o a los patrones, señores, despidan porque acá no hay ningún problema. Si fuera cierto de que ahora va a venir la gran reactivación, que va a haber trabajo para todos, que es una gran mentira que nunca se va a concretar en los términos que se está llevando adelante, ¿para qué permitir el despido ahora? Hubiese encajado la ley, 6 meses no se despide, según ello iba a venir la reactivación. Evidentemente hay señales en contra de los trabajadores. Y, casualidad, este fallo de la Corte sale ahora.
cuando la Corte tiene jurisprudencia en sentido contrario a lo que ha fallado esta Corte. La propia Corte. Claro. Fíjense que esta Corte está obviando el sujeto fundamental de protección, que es el trabajador. El trabajador, dice el artículo 14 bis, empieza diciendo: el trabajador gozará de la protección de las leyes, y empieza a enumerar todos los derechos que le asisten al trabajador. Jornada limitada de trabajo, igual remuneración por igual tarea, salario mínimo vital y móvil, vacaciones. Bueno, enumera todos los derechos. Entre esos derechos que la Constitución le garantiza al trabajador. No a la organización, No a la organización, gremial o al sindicato, es como dice a la organizarse, ¿no es cierto?, sindicalmente de manera libre y democrática. Y luego toma uno de los derechos que tiene el trabajador y le asigna una serie de potestades, como son la de discutir convenio colectivo de trabajo, como la conciliación, como el arbitraje y como la huelga. Es decir, que el gremio, la organización sindical, como los queramos llamar, es una creación del trabajador que le está garantizando la Constitución. Ahora, esta creación del trabajador se parece que se le termina volviendo en contra, porque si no es este ente que crea el trabajador, porque el sujeto del trabajador, el sindicato en definitiva es un ente, es algo que construye para defenderse. Es el trabajador el que le da sentido al sindicato. Claro, si el trabajador no se le permite ejercer los derechos que le garantiza la Constitución, lo estamos dejando regalado, lo estamos dejando, digamos, expuesto a los que se conocen el derecho laboral como el despido con causa. Porque si algún trabajador, por defender sus derechos, o algún grupo de trabajadores por defender alguno de todos estos derechos que enumera la Constitución, realiza alguna medida como la huelga, va a ser castigado con la cesantía y lo más grave es que sería justa causa de despido. Entonces, esto incluso está atentando contra otros los derechos que consagra el empleo público, la Constitución de la Nación, que es la estabilidad. Porque la estabilidad se pierde si el Estado demuestra que ese trabajador incurrió en una justa causa de despido. Pero hay otro aspecto que yo he tomado conocimiento sin haber leído el fallo, pero escuché un relato pormenorizado de la descripción de los hechos que llevaron a este fallo, donde dicen en la Corte que el trabajador, con todas las medidas que tomó o organizó o llevó adelante, generó una acumulación de tarjetas postales de tal magnitud que perjudicó a gran cantidad de ciudadanos, los cuales gozan del derecho a la protección como consumidores. Entonces están confrontando... ¿Esto está dentro del fallo? Sí. ¿Está dentro del fallo? Está dentro del fallo como fundamento. O sea, no le achaca la principal responsabilidad, pero lo menciona, lo describe. En primer lugar, que está confrontando de un lado un derecho que es un daño. Nadie puede ignorar que el que realice una huelga provoca un daño. Pero ¿y por qué la ley protege a un trabajador que provoca un daño? Porque es lo que los norteamericanos en su sociología llaman la discriminación inversa. Usted tiene una relación laboral donde la parte fuerte es el empleador, el trabajador es la parte débil. La ley concurre a tutelar, a proteger al trabajador. El artículo 47 de la ley 23.551 empieza diciendo el trabajador o asociación sindical, pero lo primero que toma en cuenta es el trabajador, que se ve obstaculizado, impedido en realizar la libre actividad sindical, podrá ocurrir a los tribunales en amparo de sus legítimos derechos. Entonces, la figura principal es el trabajador. Ahora, ¿por qué lo protege la ley? ¿Por qué la parte débil? En la realidad, esta relación contractual es desigual. Un fuerte que es el empleador, que es el que da trabajo, el que paga los salarios, el que te despide, y la parte débil que es el trabajador. Entonces la ley concurre a fortalecer al trabajador. ¿De qué forma? Permitiéndole que ejercite, por ejemplo, el derecho de huelga, que le va a provocar un daño al empleador y seguramente provocará efectos en otras partes de la sociedad que se vean afectados por esta medida del trabajador. Usted decía, se está privilegiando aquí un derecho que es el derecho del consumidor, en todo caso, no sé si una relación laboral. No sé si se está, no quiero decir que se esté privilegiando, digo que este derecho laboral de orden público que se consolidó a lo largo de más de un siglo, con leyes, legislación, fallos,
que se consolidó de manera tal que ya nadie lo discutía, hoy este fallo lo está poniendo en duda frente al otro derecho que es más novedoso, que es más nuevo, que es el derecho del consumidor. Esto es muy peligroso, ¿por qué? Porque divide la sociedad y el día de mañana lo vamos a encontrar con que es muy posible que de un lado están los trabajadores reclamando por su derecho, ejerciendo la huelga o la medida que consideren adecuada, y del lado de frente van a estar los consumidores reclamando lo que ellos consideran también su derecho. Entonces me parece que este fallo es muy peligroso, no solamente por lo que decía el doctor Arese en cuanto a la desprotección en que queda el trabajador, sino también porque organizado sindicalmente o no, porque puede que sea el sindicato el que organice la huelga, con toda la normativa, con todos los prebendas que se tiene que hacer, pero al frente la Corte le está diciendo, pero cuidado que hay otro derecho que es el de los consumidores. Y Por entonces, más que sea digamos, bajo la tutela de un sindicato, por más que sea bajo la tutela de un gremio, sí, si vos me estás está diciendo, contraponiendo un derecho. claro, que es el de los porque consumidores, así como claro. este trabajador, según lo que describen los hechos la Corte, generó a través de las medidas que adoptaron una serie de acumulación de cartas postales que no llegaron a su destino, habla creo que millones de cartas que no llegaron a destino, cual le provocó un daño a una cantidad enorme de ciudadanos que no vieron llegar estas cartas postales a su destino. Esto lo puede hacer como lo hizo este trabajador despedido, o lo puede hacer una organización sindical. Lo invito a ver también lo que decía el dirigente gremial de la Central de Trabajadores Argentinos, Hugo Yasky, obviamente. Hugo Yasky criticó muchísimo este fallo de la Corte. Vamos a ver lo que decía y seguimos hablando con el doctor Nájera. Claramente dice que históricamente corresponde el derecho de huelga a los trabajadores, también eventualmente al sindicato, pero no puede ser excluyente ese derecho, de modo tal que sea solo el sindicato el que puede. Incluso puede ser, porque hay casos en que trabajadores de un sindicato que está reconocido, por X motivo deciden una huelga. En ese caso tampoco la Corte les reconoce el derecho a sostener la medida de fuerza, y esto puede generar que de ahí se agarren las patronales para, por ejemplo, despedir con causa a los trabajadores que convoquen a la huelga, que es el caso concreto del juicio en el que nosotros fuimos amicus curiae convocados por la Corte, y en aquella oportunidad prácticamente todos los que estuvimos señalando la declaración laboral del Mercosur, la OIT y la propia Constitución en el 14 bis sostuvimos esto. Varias cuestiones que dice Hugo Yasky. Desampara la libertad de los trabajadores, favorece a los empresarios. ¿Coincide con esos términos? Coincido totalmente, que es parte de lo que estaba manifestando, sin haber escuchado a Hugo Yasky. Deja o desampara a, no organizaciones como la CTA o aquellos gremios que estén inscriptos en la CTA, pero por ejemplo a los grupos de trabajadores que puedan estar en contra de la conducción de algún gremio. Nosotros, cuando se legisla, cuando se habla de estos temas, uno tiene que abstraerse porque no puede entrar en la casuística por qué puede ser o no puede ser. Pero si, volviendo al 14 bis, si la Constitución le está asignando este derecho al trabajador de organizar su gremio, su sindicato, esto es un ente, una organización que la propicia la hace el trabajador, pero podría, por las circunstancias que fuera, volverse en contra. En ese supuesto, el trabajador queda desamparado. Es decir, si no funciona el sindicato, todos los demás derechos quedan reducidos a la nada, al libre arbitrio de un empleador. No pone, a ver, porque uno entendería que lo que se llama aquellos que defienden las burocracias sindicales dicen pone en jaque a las organizaciones sindicales y se avala la protesta de alguien que está por fuera. Es lo que han venido sosteniendo o lo que han dicho más de un gremio cuando se negocian salarios con gremios que concurren en el mismo sector. A ver, un caso puntual, el caso del SEB que puso el grito en el cielo cuando la provincia negoció salarios con los otros gremios que nuclean a trabajadores de la salud. Bueno, ¿se chocan los derechos en este caso? Bueno,
Lo del CEP, tenés que discutirlo lo del CEP. No lo quiero meter en un brete, doctor. Claro, pero yo creo que si tomamos literalmente las palabras de los términos que utiliza el 14 bis, habla de una organización sindical libre y democrática. Si en la organización sindical impera la democracia, puede que uno esté en contra de la conducción o esté a favor de la conducción, pero el libre ejercicio de la democracia en una organización sindical va a permitir que esto funcione, como lo dice la Constitución, de manera libre. Por ejemplo, en la que estoy yo, en la que me jubilé como empleado, el SUEN. El SUEN ejercita la democracia sindical. Como muchas veces lo hemos dicho, el que no esté de acuerdo como conduce la actual conducción de gremio, tiene la posibilidad, los requisitos son elementales para armar una lista, presentarse y discutir. Puede discutir en el cuerpo delegado, puede discutir en la asamblea, Entonces, cuando se ejerce la democracia sindical, nadie puede decir que a un grupo de trabajadores o sector de trabajadores me va a cuestionar mi conducción. Ahora, si yo, para que pueda alguien enfrentar mi conducción, le pongo un montón de condiciones que hace imposible los hechos que alguien se pueda presentar, y bueno, ¿qué van a hacer esos trabajadores? Esto sería un caso en que la organización a la cual tiene derecho a construir o se le vuelve en contra o no les resulta accesible. ¿Cómo hace ese trabajador? Un caso, por ejemplo, patente que podríamos decir en los últimos meses en Córdoba fue el de la Unión de Tranvías de Automotor, los choferes que, por un lado, habían decretado una medida de fuerza que era desconocida por la propia conducción del gremio de Córdoba e incluso desconocida por la organización nacional. ¿Cómo se resuelven esos casos? Bueno, este fallo de la Corte los deja a los que estaban, digamos, tomando las medidas de fuerza y que no fueron avalados por la conducción, los deja totalmente desprotegidos. O sea que, en ese caso, el empleador tendría derecho a despedirlos con causa. Y fíjese que fue lo que pidió el intendente Mestre y otras voces que están imbuidos de esta corriente que avanza sobre el trabajador o sobre los trabajadores, le pedían eso. Pero la conducción del gremio también estaría avalando eso. De hecho, hoy los dirigentes de la UTA dijeron que avalaban y que estaban de acuerdo con este fallo. No le pido a usted que, digamos, que hable por los dirigentes de la UTA. Por supuesto, pero yo lo que digo es que este fallo de la Corte, por eso decía que está en sintonía con lo que está pasando en el país. Y este ejemplo es válido porque vamos a suponer que estuvieran equivocados los trabajadores que fueron a la huelga, que no esperaron que la conducción los avalara o no consiguieron que lo avalara. Este fallo los deja totalmente desprotegidos. Me extrañaba, doctor, porque justamente hoy también veía la información del fallo a favor de un trabajador del ANSES que debe ser reintegrado nuevamente a sus funciones por, tanto él, que fue el que inició demandas, pero ahora vendrán otras demandas de 150 trabajadores del ANSES, debe ser reintegrado en las próximas 48 horas por haber sido despedido sin causa. ¿Este es un fallo de qué instancia? Es un fallo de primera instancia. Ah. Bueno, queda tambaleando con esto. Claro, porque este trabajador también tenía fallo favorable de primera instancia. Y después la Cámara volvió a reiterar, volvió a fallar a favor del trabajador. Y esta Corte es la que fija esta nueva jurisprudencia. Y es la palabra de la Corte, es la última palabra. Es la palabra de la Corte. Entonces, por supuesto que el Estado el ANSES va a apelar este fallo y lo va a llevar a la Corte. Y más con este precedente. ¿Qué queda por hacer aquí, digamos, siendo la última palabra la de la Corte? Y se acabó, desde el punto de vista del derecho argentino, hasta ahí se llega. Porque después la Corte Americana de Derechos Humanos y estos tribunales internacionales no tienen poder coercitivo sobre las decisiones jurídicas en un país. Recomiendan, dicen, pero la última instancia jurídica es la Corte. Doctor Roberto Nájera, muchísimas gracias por estar en 24 Córdoba. Bueno, gracias. Nos vamos a la pausa, ya venimos con el cierre de 24 Córdoba con los últimos minutos, los títulos de mañana y también la frase del día. Ya venimos.